Muy buenas noches, una vez más, hoy, octubre 4, a las 8:15 de la noche, estoy iniciando otro comentario como frecuentemente ya se está haciendo, con vista a hacer comentarios acerca de la actual situación política de los Estados Unidos, la actual situación de la salud del presidente Donald Trump, y también les voy a hacer una breve sinopsis, una breve presentación de lo que es el inicio de la desgracia de Cuba, de nuestra querida República de Cuba, que con mucho anhelo hemos dado la vida por ella cada vez que se ha presentado la situación, contra cada dictadura de las dos que han habido en la época que me correspondió actuar en mi vida. Primeramente la lucha que ya ustedes conocen contra la dictadura de Batista, y después los mismos que luchamos contra Batista cuando volvimos a virarnos de inmediato, porque hay quienes han esperado 10, 15, 20, 30 años para virarse. No, el presidio político histórico nuestro estaba lleno de excombatientes del movimiento 26 de julio, de la OA auténtica, de la AAA auténtica, de los Montecristis o auténticos, del segundo frente del Escambray. Toda esa cantidad de revolucionarios combatientes de la lucha contra Batista, volvimos a encontrarnos en las prisiones de toda la República de Cuba, tanto las prisiones de Pinar del Río, La Habana, de las 6 provincias existentes en aquel momento. Ese proceso debemos con mucho orgullo hacerlo saber, porque es un proceso a través del cual le damos a conocer a ustedes que realmente a lo que se le llamó la contrarrevolución, que es lo que yo le llamo el 27, porque después del 26 de julio lo que ha venido es el siguiente, que yo en una forma jocosa quizás le llamo el 27 para que se sepa que es lo que vino después del 26 de julio. Todas esas organizaciones que le mencioné, que yo estoy seguro que el 90% de los que ven estos programas y estas entrevistas y este tipo de participaciones no conocen nada de eso. Conocerán de eso un % extremadamente reducido de las personas que tienen más de 70, 80 o 90 años. El resto de los que tienen menos de 50 años normalmente no saben nada de lo que estoy diciendo por una simple razón, porque los que vinieron para acá comenzaron a estudiar, a superarse, a trabajar y se desocuparon mucho del problema de Cuba, porque solamente pequeños grupos de los mismos revolucionarios antiguos, que no se es revolucionario por ser de un partido o de otro, de izquierda o de derecha, se es revolucionario simple y llanamente por la condición del carácter y la condición que Dios le dio a cada uno desde que nació. Ser revolucionario es una persona que está de acuerdo en revolucionar, en destruir, en cambiar todo lo que él cree que está mal hecho, aunque tenga la razón o no, porque a veces el tiempo, después que ocurren los acontecimientos, nos dan la demostración de que realmente no debíamos haberlo hecho, pero ya es tarde. Y cuando uno hace una cosa y después el tiempo y el almanaque, el calendario le demuestra a uno que fue un error haberlo hecho, lo que tiene que tener el suficiente valor y la suficiente dignidad y el suficiente satisfacción interna personal de seguir cumpliendo con nuestro deber, de simplemente, de inmediato, volvernos a virar contra lo que nosotros mismos hicimos mal hecho, reivindicarlo, luchando y jugándonos la vida si es necesario, hasta tanto logremos cambiar el curso de la historia nuevamente y que se vuelva a encauzar con camino a la democracia representativa, que es por lo que hemos luchado. Yo diría que el 100% de los presos políticos históricos, tanto los hombres como las mujeres, que son nuestras hermanas heroicas, a las que siempre se le llamaba las muchachitas. A esas que le llamamos las muchachitas, que son un bando de viejas hoy en día, igual que lo somos nosotros, pero nos hemos puesto viejos porque el almanaque no perdona, el almanaque avanza eternamente, un día tras otro, unas horas tras otras, un minuto, hasta que de arriba nos llaman y nos llevan. Pero todas esas muchachitas, esas viejas que yo le digo cariñosamente, nuestras compañeras del presidio político histórico, nadie sabe lo que esas
heroínas de la historia de Cuba pasaron, nada más que ellas mismas, porque ni siquiera nosotros, porque uno puede imaginarse lo que está pasando los demás, porque se lo cuentan, o porque uno se lo imagina, o porque más que nada, porque sí se lo cuentan los familiares, las amistades o ellas mismas a través de la historia, a posterior que salimos de las prisiones. Pero lo que ellas pasaron es incalculable. Lo que nosotros los hombres pasamos es enorme también, pero yo siempre siento hacia las mujeres la mayor consideración, porque esa igualdad que quieren que haya hoy en día es completamente falsa y equivocada. Jamás el hombre y la mujer serán iguales. El hombre y la mujer han sido creados por Dios, el divino creador del universo, en posiciones completamente distintas. Tenemos distintas características físicas, tenemos distintas características humanas, tenemos distintas formas de pensar y de actuar, porque hemos sido hechos como el complemento el uno de otro, no que seamos enemigos y combatientes el uno del otro, como la actual sociedad va por ese camino. Ya hoy en día, perdonen ese ruido que están oyendo, que es que yo vivo en una islita, como saben ustedes, muy próxima a la bahía y al mismo tiempo próxima al aeropuerto de aquí de Miami. Ese ruido que oyeron es un enorme avión que va de salida. Las hermanas nuestras presas políticas, no hay precedente en la historia para mencionar lo que esas pobres mujeres pasaron. El hambre era lo menos importante en comparación con el exceso de dignidad que tenían que mantener por el exceso de opresión y represión que sobre ellas pesaba. Pasando a otro tema, está el problema actual de más vigencia en los Estados Unidos y en el mundo, pero principalmente aquí en los Estados Unidos. Nuestro presidente, el señor Donald Trump, ha tenido una situación lamentable de salud. A Dios Padre Celestial, bendito sea su nombre, nada grave. Ha sido una cuestión que, comenzando el proceso de la enfermedad, fue detectado a tiempo y maravillosamente está ingresado en el hospital de las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos, el Walter Reed, en Washington, que yo lo conocí al principio de que llegué aquí también, porque estuve en hospitales próximos allí en mi recuperación en Washington. Y según se ha sabido por el informe que han dado los médicos hoy que lo están protegiendo, esos médicos, que es un grupo como de 7 u 8 médicos, sin contar las enfermeras, los radiólogos, los especialistas, los demás técnicos que lo atienden, el informe que han dado es que dentro de la situación que se suponía que podía haber tenido el presidente Donald Trump, todo es satisfactorio. Está en total proceso de recuperación. Ha tenido, como es normal, de que salió de la Casa Blanca al día de hoy, que apenas lleva 2 días ingresado, algunas ligeras caídas y se levanta y se cae y se levanta. Me refiero a la patología, a la enfermedad. Pero afortunadamente al final de esas caídas y levantadas que se sube y se baja, simplemente va en proceso de ascenso, está en mejor recuperación y en estos momentos, o sea, hace unas horas, pudimos ver ya por la televisión y por la internet que el presidente salió elegantemente vestido como viste un presidente y se asomó conjuntamente con el cuerpo de los médicos que lo atienden al frente del Walter Reed, donde estaba aquello allí, tomado fuera de lo que era el hospital por una gran cantidad de personas respaldando al presidente. El presidente... ¿Puedes ponerte abajo la luz? ¿Apagaste? El presidente salió simplemente para darle las gracias a ese público que estaba rezando por él y que estaba demostrándole que lo estaban respaldando aun cuando él esté en una cama. Esperemos, hubo el comentario de que le van a dar la libertad, o sea, el traslado, libertad hospitalaria, quiere decir el traslado para que vaya hacia la Casa Blanca, que se le va a dar ese traslado posiblemente mañana. Yo no soy médico, ni sé de muchas cosas, yo lo que sé es que no sé de casi nada, porque el que cree que se la sabe toda es el que en el fondo no sabe nada. Los médicos dijeron que posiblemente mañana le van a dar el alta, mañana lunes.
Yo no soy médico, como les dije, pero con la experiencia que dan los años, que son muchos los que tengo, demuestran que aunque uno tenga una mejoría en una enfermedad, no se le debe dar el alta hasta que la persona esté en un amplio proceso de recuperación, que eso la llevaría, a mi juicio, por intuición, simplemente 2 o 3 días más allí, que es mejor que esté 2 o 3 días más allí por cualquier altibaja que pueda tener los recursos exactamente en grado superlativo en un hospital, que por muy buena asistencia que tenga en la Casa Blanca, no lo puede tener porque no tiene los equipos necesarios para eso. Yo sería partidario de que esté por lo menos un par de días más, pero bueno, mi voluntad no cuenta para nada, a veces en ningún lado. ¿Cómo va a contar en la determinación de que los médicos determinen en lo que se va a hacer con el presidente? La semana pasada, cuando hablé con ustedes, les hice un comentario de que iba a hablar sobre este libro. Este libro está sacado de circulación. Este libro, que se llama El Cuarto Piso, es un libro que ha sido escrito por Earl E.T. Smith. Ese señor es era el embajador de los Estados Unidos, este es el libro original, era el embajador de los Estados Unidos desde el año 1957 hasta el 1959, en que ya Fidel lo mandó a retirarse del cargo y él se fue y pasó otro nuevo embajador americano. Pero este señor E. Smith fue el señor que recibió la orden del general Eisenhower, porque este es el libro que se vende hoy en día en las bibliotecas, en las librerías. Esto es un plagio prácticamente. Este es el libro original. Este es el libro original y este es el plagio. Este libro fue mandado a recoger de todas las librerías. Este libro está prohibida la reproducción y la distribución de este libro. Lo pude conseguir gracias a una gestión muy fuerte que hizo mi esposa y mi secretaria, que a través del internet trataron de hacer todas las gestiones necesarias para que de alguna forma pudiera localizarse de algún particular que lo tuviera. Se logró conseguir que un señor cubano también muy mayor, que nos comentó que tenía una gran biblioteca en un estado allá en el norte de los Estados Unidos, ya él estaba tratando de hacer donaciones de los libros y por lo tanto yo le dije que yo estaba interesado en obtener el Cuarto Piso como un recuerdo histórico. Después que me dijo que quién era yo, le expliqué que yo era simplemente un cubano que había estado preso, que había luchado, en fin, le hice un relato más o menos histórico de cómo ha sido el curso de mi vida y el señor me dijo, para mí es un honor que mi libro usted lo reciba, pero desgraciadamente no puedo regalárselo porque es que ese libro, con mucho esfuerzo también, hace algunos años, yo tuve que comprarlo al precio que quisieron ponerme porque tampoco estaba a la venta, sino que estaba retirado ya. Lo que en las librerías hoy en día ustedes pueden encontrar es este libro, que es una réplica, pero una réplica que no es exacta. Aquí le explica, fíjense que no le pueden poner el nombre del Cuarto Piso. El nombre que tiene es Cómo Eisenhower entregó Cuba a Castro Ruz. Adentro sí dice, entonces, adentro ustedes podrán ver, si consiguen el libro, cuando lo abren, que entonces dice cómo adentro, miren lo que dice, cómo Eisenhower le entregó a Fidel Castro la República de Cuba. Y debajo dice que dice the fourth floor, el cuarto piso en inglés y en español, pero realmente este no es el cuarto piso, esto es una réplica y extractos que han hecho, quizás con el permiso del editor del Cuarto Piso original, no lo sé. Pero por lo pronto les estoy diciendo que si en una librería encuentran, va a encontrar el plagio, nunca el original. Aquí en este libro les explica, dice Earl E.T. Smith, ex embajador de los Estados Unidos en Cuba, El Cuarto Piso, relatos sobre la Revolución Comunista de Castro, primera edición 1963. Adentro le hace él la dedicación a su esposa Florencia.
Les doy esta información por si ustedes lo encuentran, que sepan cuál es el original, porque les estoy dando el formato. Aquí dice: me nombran embajador, capítulo primero. Presté juramento como embajador de los Estados Unidos en Cuba el 13 de junio de 1957, en una ceremonia a la que asistieron mi esposa, mis dos hijas, esposas de Augusto Paine II y de William Houghton, la esposa de un joven senador de Massachusetts, John F. Kennedy, el secretario de Estado, John Foster Dulles, Willie Buchanan, jefe de protocolo, y otros funcionarios del Departamento de Estado. Cuando no he estado al servicio de mi país, he trabajado activamente como corredor de inversiones y director de una sociedad anónima. He sido miembro de la Bolsa de Nueva York durante más de 30 años. He participado en la política tanto en el nivel nacional como en los estados natales de la Florida. He servido a los Estados Unidos por designación presidencial de Franklin Delano Roosevelt como uno de los miembros de la Junta de Producción Bélica, con el sueldo de $1 al mes, $1 al año, y después de Pearl Harbor como miembro de las Fuerzas Armadas en ultramar durante la Segunda Guerra Mundial. Me nombró el presidente Dwight D. Eisenhower para acompañar al vicepresidente Nixon en enero de 1956, como miembro de la delegación norteamericana a la toma de posesión del presidente brasileiro Juscelino Kubitschek en Río de Janeiro. Fui designado embajador el presidente Eisenhower en tiempos muy difíciles. Fui elegido personalmente por el presidente Kennedy para servir como embajador en Suiza, aunque me honró el hecho de que el presidente Kennedy creyera que podía ser útil a mi patria. Le pedí que reiterara mi nombre debido a una controversia que esto suscitó. El gobierno suizo representaba los intereses de los Estados Unidos en Cuba. Mi oposición a Castro y a su gobierno era bien conocida y se remontaba a la época en que presté mis servicios en La Habana. Había indicios de que los suizos consideraban que mi presencia en Suiza complicaría las responsabilidades que había asumido su gobierno a favor de los Estados Unidos en Cuba como el país representativo en aquel momento, ya que no había embajada americana, sino que había una representación de intereses que estaba dirigida por la embajada suiza. Debido a ello, escribí al presidente: a mis juicios será para bien de los intereses de mi patria en esta cuestión que no se tome en cuenta mi nombre como embajador en Suiza. Cuba fue una misión diplomática que desde hacía mucho había deseado. Mi interés por Cuba nunca fue superficial. He visitado ese país desde 1928. Conozco al pueblo, conozco al país y tengo muchos amigos cubanos a los que admiro y quiero mucho. Es un pueblo trabajador, es un pueblo sumamente inteligente y con una gran garantía para todo el desenvolvimiento de la historia por su calidad humana. He hablado el francés, el alemán, desde mi niñez también lo hablo. Estudié el español en la Escuela de Servicios Exteriores del Gobierno de los Estados Unidos y seguí tomando lecciones de ese idioma en la embajada en La Habana. Estos son los datos más importantes. Otro día continuaré leyéndoles esto pausadamente, con mucho tiempo y con mucho gusto, pero es importantísimo que vean realmente ocurrió, que ya yo que me leí el libro y me lo he leído varias veces, les voy a querer comentar esta frase lamentable y terrible y cobarde por parte del gobierno de los Estados Unidos de América. Cómo Eisenhower entregó Cuba a Castro Ruz. Aquí les explica lo que les acabo de leer. Aquí les explica. Le dijo él, el senador Johnson: no es cierto que Castro es una peligrosa persona, que sí aclarará las cosas y dijera las cosas y dirá que es lo del comunismo.
General Campbell, esto es una discusión que hubo en el Congreso. Personalmente convengo en que tal vez Castro perdería gran parte del apoyo popular a la mayoría que hoy tiene si ocurriere algún tipo de elecciones o proceso democrático. Sin embargo, creemos que Castro no es miembro del Partido Comunista y no es considerado comunista. Repite, contesta el senador Johnson. Él sabe muy bien que si saliera abiertamente a favor de los comunistas, dejaría de ser útil para los grandes intereses que lo están respaldando. Contesta el general Campbell. Es cierto, hasta donde pierda el apoyo público, pierde la capacidad de alcanzar sus metas, aunque podría pintarse a sí mismo como víctima de la maquinación contrarrevolucionaria. Este párrafo para la historia no tiene precio. Este párrafo para la historia no tiene precio. Yo que me he leído el libro, parece una cosa increíble. Estoy con una guayabera con ropa. Si estuvieran más cerca de mí se darían cuenta que leo este libro y me emociono y me erizo enormemente, porque yo no soporto la traición de nadie ni de nada, porque para mí el traidor es lo más despreciable de un ser humano en la vida. Cuando uno difiere de una posición, de un lugar o de otra persona, bajo ningún concepto le deseo mal a nadie nunca. Yo, que yo sepa, no tengo enemigos, pero debo tenerlos, pero no tengo enemigos porque yo haya actuado mal. No debo tener enemigos o rivales o adversarios, lo que ustedes quieran calificarlo, por cuenta propia mía de mi proceder, sino por cuenta y propia de cómo he procedido y que otros tanto lamentan no haber hecho lo mismo, y la envidia y el resentimiento es el peor enemigo de la humanidad. Siempre he sido víctima, desgraciadamente, de la envidia y del resentimiento, sin saber por qué, porque yo lo que siento para los demás, principalmente para mis compañeros presos y para la gente que me conoce en general, es el mayor afecto, simpatía, agrado, y a todo el que pueda ayudar lo he ayudado. Al que no puedo ayudar porque las circunstancias no me lo han permitido, jamás le he virado la espalda completamente, sino he tratado de sobrellevar la situación en beneficio de esa persona y en beneficio de lo que yo pueda brindarle. Cuando se leen estos libros y declaran personas de este nivel, del más alto nivel que existe, de que a él le dieron la orden de entregarle la República de Cuba a Fidel Castro, y el embajador Smith fue a ver a Fulgencio Batista y Saldívar y le dijo que el Departamento de Estado le daba 72 horas para que abandonara el país, que Fidel Castro es el que iba a ocupar esa posición. Lo dice el libro y las palabras del embajador entre una de sus páginas. Batista le dijo: en 72 horas no tengo tiempo de abandonar el país porque son muchas las cosas que tengo que coordinar. Se fue el embajador Smith, habló con Washington, con el Departamento de Estado, el Departamento de Estado habló con Eisenhower, y al otro día se presentó a ver nuevamente a Batista en el Palacio Presidencial en La Habana y le dijo: ha sido aceptada la propuesta suya en el Departamento de Estado y el general Eisenhower, y las 72 horas, se les dijo, le va a ser ampliada a partir del día de hoy simplemente a 7 días laborables, 7 días totales, 7 días de almanaque, o sea, sí, que hay días que no se cuenta el sábado, no, 7 días. Y le dijo: y esos 7 días se vencen el 31 de diciembre a las 12 de la noche. Razón por la cual todos los cubanos de aquella época sabemos que Batista pronunció su discurso de despedida de año y de llegada al nuevo año en el edificio del Estado Mayor Conjunto en Columbia, que hoy en día se le llama Ciudad Libertad. Allí pronunció con todos sus generales, con todos sus oficiales. A nadie le dijo nada. Nuevamente traicionó, no a la República de Cuba, traicionó a sus generales, a sus ministros, a toda la gente que lo llevó al poder y que lo ayudaban a mantenerse en el poder. Unos políticamente, mal administrativamente, y otros asesinando al pueblo de Cuba y a los que luchábamos por derrocarlo, hombres, mujeres, viejos y niños, porque esos fueron los que lo tenían apuntalado en el poder, y él lo aceptaba y lo sabía. La familia de personas que pertenecieron al gobierno de Batista, que me preguntan qué pienso yo de los oficiales del gobierno de Batista, les tengo que decir: pienso lo mismo que los oficiales del gobierno de Fidel Castro.
y de todos los países que tienen una dictadura, que los hay muy buenos, los hay regulares, los hay malos y los hay pésimos. Los hay que discrepan de la mala actuación de los militares asesinos y los hay que los respaldan, los asesoran porque saben que de eso depende mantenerse todos ellos en el poder. Batista partió de Cuba el amanecer del día 1 de enero de 1959 a la 1:10 de la madrugada. A esa hora se despidió de la gente haciendo un ligero argumento de que la fiesta iba a seguir y ya tenía preparado el avión, un DC-4, que lo iba a pilotear el coronel Soto, que tuve la satisfacción de conocerlo, preso político en Isla de Pino, y él historia con lujo de detalle porque él fue el que la vivió, fue el que estuvo al lado de Batista, el que estaba calentando los motores del avión en el aeropuerto de Colombia, en La Habana, y de allí cuando llegó Batista ya estaba cargada en el avión varias maletas llenas de billetes de dólares y pesos cubanos, que en aquella época el peso cubano valía 1.3, 1.4, 1.5 más que el dólar. Batista se robó más de 500 millones de dólares de Cuba. Me lo dijo el coronel Soto, a lo que a él sabía de lo que le habían comentado quienes llevaron las maletas para allí. El coronel Soto, un coronel pundonoroso militar, aunque era íntimo amigo de Batista, aunque era persona de confianza de Batista, aunque era batistiano, pero me refiero en que yo clasifico la ideología con la calidad humana de la persona. El coronel Soto fue una persona extremadamente honesto, moral y decente, y me lo demostró su comportamiento en las galeras del presidio político de Isla de Pino. Para él, que me imagino se haya muerto hace muchos años, que le pido a Dios que le limpie su espíritu y que lo tenga al lado de las personas que han tenido patriotismo, que han tenido dignidad, aunque ese patriotismo es el que él sentía en aquel momento, que es discutible, pero era lo que él sentía. Batista se fue. Hay amigos míos aquí a quienes quiero mucho en la ciudad de Miami, que son personas que se dedican al negocio de antigüedades, y ellos me han comentado de que ellos pudieron comprar una gran cantidad de billetes de los que Batista se robó de la República de Cuba, porque ya esos billetes no valen nada, porque Fidel Castro se encargó maquiavélicamente, como todo lo de él, de desvalorizar la moneda cubana, mandar a hacer una nueva emisión de dinero, dejando sin efecto, como a todos los cubanos se nos quitó hasta el último centavo, y al día, a la semana de cerrar los bancos, cuando lo volvieron a abrir, se le entregaban 300 pesos cubanos a cada persona que llegaba allí, pero 300 pesos cubanos de la nueva emisión hecha por el gobierno de Cuba, que no tenía de valor internacional de ningún tipo. Y los cientos, miles, millones, lo que tenía usted depositado en pesos cubanos, en dólares, hasta que Fidel lo cerró los bancos, fueron incautados por el gobierno, y aquello se acabó y se perdió todo y se lo quitaron a todo el mundo todo. Esa es la historia para las nuevas generaciones. Otro detalle muy importante, que cuando el avión DC-4 de la Fuerza Aérea de Cuba, del Ejército de Cuba, se llevaba a Batista, se dice que cuando llegó Esteban Ventura Novo, que era un gran asesino y un hijo de esa cosa, era un individuo que fue un analfabeto, un militar analfabeto de la policía, y de policía raso fue escalando posiciones y llegó a ser coronel de la policía, y uno de los hombres más asesinos que hubo en la historia del proceso de Batista. Me consta porque yo era acción y sabotaje el movimiento 26 de julio, y a muchos de mis compañeros, ahí está Cheito, ahí está Ramón, ahí está, puedo mencionar a muchos que cayeron presos y fueron vilmente torturados. Cayó preso Aldovera, Odón Álvarez de la Campa, Amaury Fraginal y otros tantos y tantos más que pudiera mencionar, porque son parte de mi corazón, son parte de mi vida. Mis compañeros que dieron la vida por la libertad de Cuba, pensando que era lo mejor, y hoy en día todos pasaron a las prisiones, al exilio, y unos se encuentran aquí y otros ya, gracias al destino del Padre Celestial, ya no están no están en el mundo de los hombres terrestres. Esteban Ventura Novo
Se dice que no lo habían avisado a tiempo y llegó a la fuerza él y Rolando Masferrer y otros más de los máximos matones. Llegaron y subieron la escalerilla del avión y a punta de pistola exigieron que había que llevarlos de todas maneras, y así fue como ellos entraron, porque Batista nada más que de buena forma sacó del país a una serie de personas que eran fundamentalmente políticos de la camarilla que los rodeaba él, ministros y una serie de personas de ese tipo. De esto tengo una historia enorme que contarle, porque en mis tantos años en el presidio político de Isla de Pino, allí estaban el general Eulogio Cantillo, Carlos Cantillo el hermano, estaba el coronel Soto, estaba el general Hernando Hernández, que fue gran amigo mío, para el que tengo un gran respeto y una gran consideración, y al cual lo ayudé en todo lo que pude en los momentos en que fue llevado como prisionero para la jefatura de la policía en Cuba y Chacón, el día aproximadamente de 3 de enero creo que llegó allí, que la turba y batistianos casualmente que sabían dónde él vivía lo fueron a buscar y fueron los que lo cogieron preso y lo llevaron para allí. De esto tengo otro relato histórico grandísimo que hacerle, que cuando yo llegué a Isla de Pino, el general Hernando Hernández le gritó a la gente: no toquen al capitán Alfredito, que ese fue el hombre que me salvó la vida y es mi sobrino, no lo toquen, porque cuando aquellos los revolucionarios llegábamos a Isla de Pino y la gente del gobierno de Batista tenían turbas y nos entraban a golpe. Así es la historia, y se la digo en presencia a quien quiera y donde quiera. Yo no miento nunca, igual que trato de decir las cosas con el mayor beneplácito posible y decir la verdad histórica que no dice el 99% de la gente, porque dicen que borrón y cuenta nueva. No hay borrón y cuenta nueva. El daño que los canallas asesinos del gobierno de Batista, que eran pequeños grupos de altos militares, que llegaron a ser altos militares, hicieron contra el pueblo de Cuba, eso tenían que pagarlo de alguna forma. No estoy yo de acuerdo en que se les fusilara, pero sí está de acuerdo en que tenían que ir a guardar prisión, porque ese es el castigo que las leyes otorgan a todo el que actúa mal. Del lado nuestro, todos los que actuaron mal en la revolución, tratando de respaldar los paredones de fusilamiento, todos los que trataron de chivatear, y los comités de defensa de la revolución y el populacho que perseguía después a todos los revolucionarios que se viraban y luchaban contra la propia dictadura de Fidel Castro, de la cual nosotros éramos partícipes. Ese pueblo es más culpable que los peores culpables de la historia, porque ni siquiera eran militares, eran chivatos, eran personas que muchos de ellos habían sido batistianos, como en el comité de defensa de la cuadra donde yo vivía en Marianao. Había un kiosquito, los cubanos saben lo que es un kiosquito de mala muerte, chiquitico, donde venden alguna vianda, algunas cosas, y este señor tenía una vidriera allí de apuntación, y este señor, él y la esposa, se convirtieron en el látigo de aquel barrio allí, delatando todo el que podían. Ellos en parte fueron los que, después que yo caigo preso, no fueron ellos los que me delataron, porque ellos no sabían nada de mí en cuanto a la gravedad del problema por el que yo caí preso, que era por trabajar directamente como agente de la embajada americana, aunque yo era en aquellos momentos capitán y viceministro, pero era un doble agente porque yo no podía soportar que mi país siguiera cayendo en lo que ya veíamos que estaba pasando ya. Me sentía culpable de la historia si no me jugaba la vida nuevamente y volvía a salir de frente al enemigo que nos traicionó, diciéndonos que la revolución era para un proceso de libre empresa, propiedad privada y elecciones en 18 meses. Y cuando llegaron los 18 meses dijo que elecciones para qué, armas para qué. Y el pueblo de Cuba se arrebataba dando gritos y aplausos, respaldando al monstruo aquel. Lo que tiene el pueblo de Cuba es lo que él se buscó. Lo que pasa es que estas nuevas generaciones que están aquí, que nacieron después del año 59, no tienen culpa de la gran desgracia de Cuba, pero sí la tienen sus abuelos, sus padres, sus tíos, que fueron los que nos metían en la cárcel a nosotros, e iban a la prisión de La Cabaña, a San Severino en Matanza, a la de Santiago de Cuba, a todas las cárceles y a todos los campamentos que había en Cuba donde fusilaban la gente, y iban a aplaudir y a gritar, porque los que estábamos en la prisión de La Cabaña, en la espalda de las escaleras, o sea, las escaleras están aquí y el foso está aquí, y en aquí es donde estaba el palo allí, donde amarraban la gente para fusilarlo.
y uno por uno todos llegaban al paredón de fusilamiento, y cuando ya veían que estaba el militar dando la orden, apunten, y antes que gritaran fuego, ellos empezaban a gritar, viva Cuba Libre, viva Cristo Rey, y les entraban las balas en su cuerpo. Esa es la historia que tienen que conocer ustedes. Por hoy, creo que ha sido un comentario, a mi entender, lleno de amor, de aprendizaje y de historia para ustedes. Que Dios nos proteja, que proteja a nuestro presidente, que tengamos la sensación de que este revés de la historia que nos ha hecho este maldito virus de coger al presidente sea una cosa efímera, intrascendente, que en muy pocos días se recupere al 100%, ocupe su posición, y acuérdense ustedes, Donald Trump 2020. Donald Trump 2020 lo necesitamos indispensablemente por los 4 próximos años. Si no, se acaban los Estados Unidos de América para ser los Estados desunidos de América. Estados desunidos y destruidos de América. De ustedes depende, no de mí, que ya soy una persona mayor y que lo que hago es arengar, estimular a la gente y ayudarla a pensar y a recapacitar. Hagan lo posible. Los que se dicen que son tan republicanos, pues yo soy independiente y no pertenezco a ningún grupo, nunca he pertenecido a ningún grupo, ni en la conspiración pertenecí a ningún movimiento en esta historia. Pertenecí al movimiento 26 de julio en el proceso pasado. Fui presidente de la Juventud Católica en aquella época, pero después de eso nunca más he pertenecido a ningún movimiento insurreccionario en la lucha contra Fidel Castro. Siempre trabajé directamente con la Embajada Americana. Y después que caí preso en la prisión, jamás participé de ningún grupo tampoco. Era un individuo independiente, pero dándole afecto y sentimiento a todos, dando clases, dando enseñanza, citando a los compañeros para el 6º piso de las circulares, que era un piso que estaba abierto, que no tenía celdas, y ahí nos reuníamos los domingos, y yo leía algún librito, me acordaba de algo, y subía para allá arriba, el rejero daba un grito, que se iba a dar una conferencia, y subían 15, 20, 30, 40, 50, los que querían allí, a oír la descarga aquella que yo iba a meter, explicando sobre la historia, sobre el libro, sobre una serie de cosas, y así estaba ayudando a incrementar un poquito de la cultura en muchos de los que estaban allí, que eran personas de muy bajo nivel cultural, pero un exceso enorme de dignidad física y moral. Que Dios los bendiga, que bendiga al presidente y a la primera dama, y a todos los que están enfermos. Si Biden y la esposa estuvieran enfermos, pediría también a Dios que los libere de esas enfermedades y sigamos combatiendo la lucha políticamente, pero nunca deseando el mal para nadie. El que desee el mal para alguien, el de él le viene en camino. El que desee el bien para los demás, Dios lo premia y se lo devuelve también. Bendito sea Dios. Mi abrazo para ustedes y que nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.